Un jefe del narcotráfico dirigió durante años una organización criminal desde el interior del gobierno, no desde un rancho escondido en la sierra, no desde una casa de seguridad, desde un despacho oficial, con escoltas pagados por el Estado, con uniforme, con placa y con el cargo de secretario de seguridad de todo un estado mexicano. El hombre encargado de combatir al crimen organizado en Tabasco era, según las investigaciones, el jefe del crimen organizado en Tabasco. Y hoy enfrenta una petición de 154 años de prisión. Esto no es una hipótesis ni una teoría de internet. Es lo que el propio ejército mexicano documentó, lo que la fiscalía sostiene y lo que llevó a este hombre a huir del país, a ser buscado en 190 naciones con una ficha roja de Interpol y a terminar en el penal de máxima seguridad más duro de México. La pregunta que abre este video no es si ocurrió. La pregunta es cómo. ¿Cómo un presunto capo llegó a controlar la policía de un estado entero? ¿Cómo lo hizo durante 5 años a plena vista? ¿Y por qué nadie lo detuvo antes? Si te interesa entender hasta dónde puede llegar la infiltración del crimen en el poder, quédate y suscríbete. En este canal reconstruimos cada caso paso a paso, separando lo confirmado de lo que sigue en investigación, sin gritos y sin inventar nada. Y este expediente, el del hombre al que llaman Comandante H, es probablemente el ejemplo más extremo de lo que ocurre cuando el crimen no soborna al Estado, sino que se convierte en él. Su nombre es Hernán Bermúdez Requena, y su historia oficial empieza el 11 de diciembre de 2019, cuando el entonces gobernador de Tabasco lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el puesto más importante en materia de seguridad del Estado. El hombre a cargo de la policía estatal, de la estrategia contra el crimen, de proteger a más de 2 millones de personas. Para entender por qué su llegada fue tan decisiva, hay que entender el momento. Tabasco venía de un vacío de poder criminal. Tras la desaparición de los Zetas en la región, la estructura del crimen quedó rota, fragmentada. Distintos líderes locales se disputaban el control del tráfico de migrantes, el robo de combustible y el trasiego de droga. Era un tablero desordenado, sin un jefe claro, y en medio de ese caos llegó Bermúdez al cargo de secretario de Seguridad. Según los documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, ese hombre aprovechó su posición para hacer algo que ningún capo puede soñar. No compró a la policía, fue la policía. Los informes militares describen cómo, bajo su mando, los grupos criminales locales dispersos fueron absorbidos y unificados en una sola organización aliada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esa organización se llama La Barredora, y su jefe, según esos documentos, tenía despacho en el edificio de gobierno. Ahora quiero que prestes atención a lo que viene, porque es el dato que convierte todo esto de un rumor en un expediente. Si te vas ahora, te vas a perder cómo el propio ejército mexicano dibujó en un papel la prueba de que el jefe de la policía era el jefe del cártel. Y esa imagen es demoledora. Suscríbete para no perderte cómo se destapó todo, porque en este canal no repetimos boletines, reconstruimos el mecanismo completo. Sigamos. En marzo de 2021, analistas del ejército mexicano elaboraron un organigrama de la barredora, un esquema como el de cualquier corporación. El jefe arriba, los mandos intermedios debajo, los operadores en la base. En la casilla más alta de ese organigrama, en el lugar reservado al líder de la organización criminal, había una fotografía. Y en esa fotografía aparecía un hombre con uniforme policial. Era Hernán Bermúdez Requena, identificado con un alias que ya circulaba en el mundo del crimen, Comandante H. Debajo de él, los nombres de sus operadores: el Pantera, el Rayo, el Lanchero, la Hormiga. Léelo otra vez, porque cuesta asimilarlo. El Ejército de México, en un documento interno de inteligencia, colocó al secretario de Seguridad de un estado en la cima de un cártel, con su foto, con su uniforme. ¿Y cómo se supo esto? Porque en octubre de 2022, un colectivo de hackers conocido como Guacamaya filtró millones de documentos internos de la Sedena. Entre esos papeles aparecieron los informes sobre Bermúdez,
más de 10 reportes, militares lo ubicaban como integrante del CJNG en el estado. Había mapas de rutas de Huachicol, había registros de negociaciones para liberar detenidos a cambio de $500,000. Había un diagnóstico de inteligencia que, según los reportes, llegó incluso hasta la presidencia de la República. Y aquí este canal tiene que ser escrupuloso, porque el caso es políticamente delicado y no venimos a tomar partido. Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, quien después fue secretario de Gobernación y hoy es senador. Adán Augusto ha declarado públicamente que nunca supo de los vínculos de su secretario con el crimen organizado y que se enteró de la existencia de la barredora ya estando en el gobierno federal. Esa es su versión, y la registramos como tal. Lo que sí es un hecho documentado es que los informes militares existían desde 2021, que fueron filtrados en 2022, y que Bermúdez permaneció en su cargo hasta enero de 2024. 5 años en el puesto. Casi 3 años después de que la inteligencia militar lo señalara. Y el propio gobierno que hoy lo persigue es del mismo partido que lo nombró, lo cual quiere decir algo importante, que este no es un ajuste de cuentas político, sino un Estado procesando a uno de los suyos. Ahora, vamos a lo que de verdad debería quitarnos el sueño. ¿Cómo operaba esta estructura por dentro? Porque Bermúdez no era un funcionario que hacía la vista gorda. Según las investigaciones, era el eje que mantenía unidas a las células criminales. A través de él se distribuían las ganancias del huachicol, del tráfico de migrantes y de la droga. Los informes militares dicen que autorizaba ejecuciones y ordenaba dónde dejar los cuerpos. Los reportes describen a la organización dejando cuerpos con mensajes intimidatorios dirigidos a líderes cañeros y sindicales. Y lo más grave, llenó la corporación de los suyos. Su jefe de escoltas, un hombre apodado El Pinto, es señalado como uno de los jefes de operaciones del cártel. El director general de la Policía Estatal, al que llamaban El Carnal, está detenido y señalado como líder regional del CEJNG. Según los reportes, facilitaba la fuga de reos, presuntamente por órdenes del propio Bermúdez, para integrarlos después a la estructura criminal. El comisionado de la Policía Estatal, apodado La Rana, firmaba los oficios que enviaban agentes a municipios estratégicos, donde se integraban a las células del cártel. Y otro operador, Don Vito, mantenía coordinación con autoridades federales y filtraba información sobre los operativos de la Sedena y de la Fiscalía. Detente a pensar en la dimensión de esto. La policía de un estado convertida en el brazo armado de un cártel. Los policías que dirigían la corporación, dirigiendo el crimen. Los recursos de la secretaría, el armamento, los vehículos, las patrullas, usados para expandir una organización criminal. Y el hombre que salía en los videos institucionales alertando a la ciudadanía sobre las extorsiones era, según los informes, quien las ordenaba. El negocio principal era el combustible. Y el método que describen las investigaciones es de una crueldad muy concreta. Obligaban a los gasolineros a vender huachicol, combustible robado, a 15 pesos el litro. Les exigían la mitad del dinero de las ventas, y si se negaban, les quitaban las estaciones y los amenazaban de muerte. En un caso documentado, un empresario constructor fue extorsionado con amenazas contra su familia hasta entregar 250,000 pesos. En otro, según la fiscalía, un dueño de gasolinera fue privado de la libertad 2 días, golpeado y obligado a firmar ante notario el traspaso del 40% de las acciones de su empresa. Cuando ganó un fallo legal para recuperarla, la Secretaría de Seguridad bajo el mando de Bermúdez se negó a desalojar a los ocupantes. Ese es el punto exacto donde entiendes lo que significa que un capo controle el Estado. La víctima gana en un tribunal y la policía se niega a ejecutar la sentencia. No hay a dónde acudir. No hay autoridad superior a la que denunciar, porque la autoridad es el criminal. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes por qué este caso es tan importante y tan poco contado. Suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es cómo cayó y cómo el propio Estado, años después,
terminó cazándolo por medio mundo. Y ahí es donde la historia da un giro, porque la estructura empezó a agrietarse. En diciembre de 2023, según las autoridades, la barredora se fracturó en facciones. Un mes después, en enero de 2024, Hernán Bermúdez renunció a la Secretaría de Seguridad. Salió del gobierno. Pero el expediente ya estaba en marcha. En noviembre de 2024, la Fiscalía de Tabasco abrió formalmente una carpeta de investigación. En febrero de 2025, con un nuevo equipo de seguridad en el estado, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, y él ya no estaba. Había salido del país. Interpol emitió una ficha roja, buscado en más de 190 países. Mientras tanto, en México, el aparato del estado se volcó sobre su red. Cayeron sus operadores uno tras otro. El Pinto, su jefe de escoltas. El Vampiro, señalado como tercero al mando, detenido en Villahermosa. El Carnal, el exdirector de la Policía Estatal, capturado escondido en Chiapas. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias, las de sus socios, las de sus familiares, y suspendió las operaciones de empresas ligadas a su familia, incluidas casas de apuestas en línea. Y finalmente, el 12 de septiembre de 2025, a miles de kilómetros de Tabasco, en una vivienda de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, la policía de Paraguay lo detuvo. El presidente paraguayo celebró la captura de, en sus palabras, uno de los capos más buscados de México. Días después, fue expulsado y entregado a las autoridades mexicanas. Desde el 18 de septiembre de 2025, está recluido en el Penal Federal del Altiplán, el mismo de máxima seguridad donde han estado los grandes capos de la droga. Hoy, el hombre que dirigía la seguridad de Tabasco enfrenta 4 procesos penales. La Fiscalía del Estado ha solicitado una condena acumulada de 154 años de prisión, 24 por asociación delictuosa, 30 por extorsión agravada y 100 por secuestro agravado. Está vinculado a proceso también por desaparición forzada y por peculado. Y hay un detalle final casi novelesco. Desde su celda, Bermúdez ha peleado amparos para evitar ser extraditado a Estados Unidos. En uno de sus escritos legales, alegó que los custodios del penal le habían comentado que, en sus palabras, ya se iba al gabacho. Las autoridades mexicanas respondieron que, hasta el momento, no existe ninguna solicitud formal de extradición. Entonces, ¿qué nos deja este expediente? Nos deja la prueba más extrema de una idea incómoda, que el crimen organizado en México no siempre necesita comprar al Estado desde afuera. A veces simplemente se instala dentro y se pone el uniforme. Y cuando eso ocurre, el ciudadano queda absolutamente indefenso, porque el número al que llamaría para pedir ayuda responde al mismo hombre que ordenó el ataque. Pero nos deja también algo que hay que reconocer, que el Estado mexicano, tarde, muy tarde, terminó persiguiendo a uno de los suyos hasta Sudamérica, congelando sus cuentas, desmantelando su red y encerrándolo en su prisión más dura. Que hoy pida 154 años contra un exsecretario de Seguridad es una señal de que ciertas cosas están cambiando. Un Estado que de verdad quiere poner orden tiene que empezar siempre por sus propias filas. Y aún así, quedan los huecos que este canal nunca deja pasar. Si la inteligencia militar lo tenía documentado desde 2021 y los documentos llegaron hasta las más altas esferas, ¿por qué siguió 5 años en el cargo? ¿Quién decidió no actuar entonces? ¿Cuántas de las víctimas de esos años, de las extorsiones, de los desaparecidos, se habrían evitado si alguien hubiera leído esos informes y hecho algo? Esas preguntas siguen sin respuesta oficial y son quizá las más importantes de todas. Quiero saber tu opinión y en este tema me importa de verdad. Cuando el jefe de la policía de un estado resulta ser el jefe del cártel, ¿dónde crees que falla el sistema? ¿En el nombramiento, en la falta de controles o en quienes vieron los informes y decidieron mirar hacia otro lado? En los comentarios se arman los mejores debates de este canal y este caso los merece todos. Déjame ahí abajo lo que piensas. Si este video te ayudó a entender cómo el crimen se disfraza de autoridad,
Compártelo con alguien que crea que a los narcos siempre se les reconoce a simple vista. Y suscríbete, porque cada semana reconstruimos otro expediente con este mismo rigor. Los hechos por delante, las versiones en su sitio y las preguntas que faltan siempre sobre la mesa. Esto fue Expediente Operativo. Nos vemos en el próximo.